¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Futureando entre amigos y amigas que organizamos por primera vez en este año en conjunto con nuestro aliado estratégico, Centro de Estudios de Diseño, Cine y Televisión. Y esta vez tenemos un panel de lujo para ser testigos de la presentación del Diccionario de Tendencias y Señales 2023, de egresados de la especialidad en Diseño del Mañana, Estrategias y Soluciones. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta tarde, conocer su trabajo, conocer la metodología y sin más, la sesión es suya, jóvenes. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Hola, Carla, buenas tardes. Hola a todos. ¿Gustas agregar algo más, Carla? No, para nada. Paneles de ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por tener un espacio el día de hoy para escuchar parte de lo que es la entrega de lo que es una investigación de un año de mis compañeros y de una servidora en lo que es la especialidad de Diseño del Mañana en Centro. En esta tarde tenemos el gusto de presentarles la segunda edición del Diccionario de Señales y Tendencias 2023 de la octava generación de esta especialidad. Con todo gusto presento a mis compañeros. Miguel, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Aznar de la octava generación, así como lo mencionaron. Y pues nada, así que muy emocionados de poder compartir estas reflexiones y todo lo que podemos aprender de esta especialidad y pues de este diccionario que les vamos a platicar. Iván, adelante. Hola, mucho gusto. Yo soy Iván Hernández. Soy egresado de Centro de Diseño Industrial y estoy estudiando con ellos. Bueno, estamos concluyendo ya nuestra especialidad en Diseño del Mañana. Y pues va a ser un gusto compartirles lo que ha sido pues realmente un año de darte cuenta de cosas que no veías y un año de observar mucho más los sistemas y entenderlos de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues no sé si ya que quieras agregar algo, empezamos ya con esto. Como bien mencionaron mis compañeros, creo que para todos una nueva puerta se abrió. La semilla de la curiosidad fue nutrida por diferentes materias, diferentes especialistas que estuvieron con nosotros en cada paso de nuestro crecimiento. Y lo que hoy les presentamos es uno de tantos entregables que tuvimos la oportunidad de realizar, pero también es el resultado del trabajo de otros compañeros que en este momento no se encuentran presentes. Sin embargo, su conocimiento y su experiencia se resumen, esta es una pequeña muestra de este entregable. Probablemente tengamos la oportunidad más adelante que se una con nosotros nuestro compañero Alan o nuestro compañero Rodrigo. Ahorita por cuestiones técnicas no han terminado de unirse. Pues esperemos que estén muy pronto por acá uniéndose. Chicos, esta fue una historia que queremos contarles al resto de las personas que están aquí con nosotros y me gustaría preguntarles cuál fue ese origen, cómo se sintieron cuando frente a nosotros estuvo la pregunta, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿Qué te gustaría curiosear? ¿Qué te gustaría ir a ponerle esa lupa? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Y por qué terminaron decidiendo por el tema en el cual estuvieron enfocando su curiosidad y creatividad todo un año? ¿Quién gusta decir yo primero? No sé si me escuchan. Sí, Alan, ya te escuchamos. Bienvenido. Okay. Hola, bueno, perdón, estaba arreglando un tema de la cámara. Entonces, la pregunta es la lupa del tema. ¿Qué nos motivó a seguirlo haciendo, a seguir investigando, a seguir teniendo como todo el proceso que hicimos dentro de la especialidad, ¿no? La realidad es que me recuerda mucho la palabra que nos dijeron al principio, algo que te da prurito. Y ya sé, perdón. Yo creo que el tema al final es algo que uno ve de cerca y quiere incidir de cierta manera en él, ¿no? Quiere tener de alguna manera
esa visión, esa receta o esos elementos que pueda analizar y que pueda tener, pues tal cual, compartir con la gente que puede tener acceso a estos materiales, a estos outputs, un poco más de conocimiento de toda la investigación que se hizo. Y por ahí preguntan en el chat qué es el diccionario. No sé si uno de mis compañeros quiere ayudarme con esa respuesta más técnica. ¿Nomino a alguien? Adelante. Muy bien, a ver, Iván, se ve que está deseoso de participar. Bueno, en este diccionario lo que hace es una compilación, ¿no? Una compilación de estas tendencias que bueno, como comprendíamos quizá en un inicio, no sé si es por todos lo que hablo, pero pues yo entendía que las tendencias eran algo que iba a pasar, ¿no? Así como algo que estábamos hablando de cosas que no realmente sabíamos, sino como un pronóstico. Y eso fue algo que aprendimos mucho en esta especialidad, que pues realmente no somos para nada videntes ni somos profetas, sino mucho más somos investigadores. Y entonces este diccionario justo es la recopilación de estas investigaciones que fuimos haciendo cada quien muy puntualmente con su tema, pero pues ha sido un trabajo realmente de categorizar señales, de entender qué es una señal del cambio. Platicábamos hace rato con Mike unas cosas acerca de las señales, que pues uno cuando apenas está incorporando a este mundo del futuro, no entiende las señales como las termina de entender cuando ya avanza en la especialidad. Y la realidad es que, bueno, quisiera que Mike se adentrara en ese tema porque él es algo que le pareció muy interesante. Pero bueno, nada más para terminar un poco con lo del diccionario, es que es justamente por medio de una investigación en la cual capturamos estas señales del cambio que nos van rastreando un poco de cómo se está comportando el sistema que estamos investigando, pues entonces podemos sacar conjeturas que están pasando en el sistema, ¿no? Una vez que ya tenemos pues claramente los datos de lo que está sucediendo, pues uno puede decir, ok, mira, he recopilado esta cantidad de señales y entonces me doy cuenta que esto está pasando, ¿no? Y justo eso es el diccionario, es una recopilación de una investigación en la cual llevamos señales y estas señales las categorizamos, las dividimos y buscamos cuáles son las cosas que tienen en común y cómo se relacionan estas en este sistema y cómo lo están afectando. Pero no sé si, Mike, nos puedas platicar un poquitito de esto de las señales que platicábamos hace rato. Vale, pues a ver, ahondo un poquito en el tema de las señales. Pues sí, un poco como parte del proceso prospectivo, entendemos las señales, ¿no? Como estos comportamientos emergentes, estas situaciones que vamos observando en el día a día y que de alguna manera pues rompen, ¿no? Con ese establecimiento de las cosas, ¿no? Que funcionan actualmente en el sistema, que rompen con ese status quo, con esos comportamientos que están de cierta manera aceptados por la sociedad, etcétera. Y bueno, uno se va encontrando con estas señales, con estas rarezas, ¿no? del sistema, y conforme uno las va recopilando, pues nos van indicando, ¿no? Como nos decía Iván, esos patrones, ¿no? Y esos patrones pues nos dan direcciones diversas que apuntan hacia ciertos lugares y que nos abren la visión, ¿no? De ver como posibilidades hacia el futuro, ¿no? Entonces, pues este diccionario es de cierta manera un reporte de tendencias que está organizado de una forma alfabética y pues que recoge esos grandes patrones, ¿no? Que cada uno de nosotros detectó y que, bueno, están aquí recopilados como para explicar, ¿no? Como estas posibilidades y estas tendencias que apuntan, ¿no? Hacia estas direcciones que nosotros como investigadores pues le damos, ¿no? Al analizar e interpretar, ¿no? Estas señales. Retomando lo que nos han compartido ustedes, el viaje que nosotros llevamos entonces durante esta especialidad, para que las personas que se acaban de unir puedan recapitularlo un poquito, parte entonces primero de un tema que nos causa prurito, que nos causa curiosidad, que tenemos
el interés por ir a prácticamente descubrir. De ahí vendrían las señales, después las tendencias, y estas tendencias que se recapitularon de varios de los temas de los compañeros están expresados en este diccionario de tendencias. Entonces, ese sería el camino que fue tomando nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje para llegar a lo que el día de hoy les estamos presentando. Me gustaría regresar nuevamente a esa pregunta que les había planteado hace unos minutos, donde les decía, ¿qué sintieron cuando les pidieron elegir ese tema? ¿Y qué tema eligió cada uno de ustedes? Para que también la audiencia vaya teniendo esa pequeña degustación de lo que va a encontrar. ¿Quién dice yo? ¿Por qué no empezamos al revés? Ahora que empiece Mike y nos regresamos. Yo, sí, justo iba a lanzarme. Pues en mi caso, creo que yo ya tenía muy claro mi tema de investigación. Creo que fue un tema que particularmente lo sentía muy cercano. Mi tema fue el espacio público y la recreación. Y creo que fue un tema que surgió como a raíz de la pandemia, ¿no? Estaba yo, pues, como todos, encerrados en el confinamiento, y de cierta manera como el espacio público se volvió como un lugar donde yo podía sentirme fuera de la rutina de estar siempre en casa, ¿no? Y yo observaba como en mi barrio, digamos, o mi colonia, que el espacio público como que de cierta manera empezó a incitar ciertos comportamientos dentro de las personas que viven en esta colonia, mis vecinos, etcétera. Y nada, ¿no? O sea, ese tipo de cambios que te detonan como esas preguntas de, o sea, veníamos de un encierro y el espacio público se convirtió como en este lugar como para respirar, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha curiosidad de ver, pues, qué posibilidades podrían aguardar, ¿no? El espacio público, ahora que la gente pareciera que estaba valorizándolo más, ¿no? Entonces, yo tenía esa pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar después de esto, ¿no? De la pandemia, ¿no? ¿Qué cambios suscitó en otras partes de la ciudad, etcétera? Y nada, ¿no? O sea, yo siento que el espacio público es uno de los lugares que la pandemia de alguna manera como que le dio tracción para pensar y detonar distintas acciones y cambios. Entonces, pues de ahí partí yo para poder vislumbrar, pues, qué otras cosas, ¿no? Están sucediendo dentro de este tema, ¿no? Y de ahí mi curiosidad por investigar y ver esas posibilidades. Gracias, Mike. ¿Quién continúa? Iván, ¿qué dice? Bueno, no sé si puntualmente vamos a presentar cada tendencia o vamos a hablar de todo en general, de lo que investigamos, pero haciendo un poco una adición a lo que estaban diciendo, es muy importante que entendamos que todo funciona como sistémicamente. Creo que eso es algo interesante de la investigación. Cuando te das cuenta que muchas cosas tienen que ver con lo que estás viendo, y que realmente hay cosas que pareciera que no tendrían tanto que ver, y ya cuando encuentras una línea de acción entre ellas, dices, órale, esto estaba como muy metido. Incluso también me pareció a mí muy interesante darme cuenta de mis propios sesgos que yo tenía por mi percepción de la realidad, de acuerdo a que yo soy diseñador industrial y que tengo un background diferente. Pues obviamente yo en lo particular estudié sobre los seguros de autos, ¿no? Las pólizas de seguros de autos. Y cuando empecé a estudiar esto, pues yo sí, desde mi punto de vista de diseñador industrial, era, sí, claro, todo va a cambiar, vamos a tener coches diferentes que se van a manejar solos, todo va a ser muy diferente y no va a haber seguros ya, ¿no? Y luego ya cuando investigué dije, bueno, pues creo que mi realidad no es la realidad de todos, ¿no? Y realmente te das cuenta que pues por mucha tecnología y ciencia que haya, el futuro no es algo que ocurre de manera general para todos, ni ocurre en tiempos iguales, ¿no? Tenemos ciudades que están viviendo mucho más adelantadas que nosotros y de la misma manera ciudades que están viviendo mucho más atrasadas que nosotros. Entonces, eso es muy importante porque una vez que estás analizando un sistema,
pues tienes que entender de dónde es el sistema que estás analizando para poder hablar un poco sobre lo que podría ocurrir. Pero al final todo esto se vuelve como algo como muy claro, muy de datos. Creo que se convierte, quizá en un inicio puedes tener una perspectiva de los futuros como algo mágico. Creo que eso me pasó mucho a mí, como que, y también me pasaba todo el tiempo con mis amistades, ¿no? Como que, ay, ahora nos vas a leer el futuro, ¿no? Ahora vas a leer el tarot y vas a hacer todas estas cosas mágicas y justo todo lo contrario, ¿no? Es cuando uno realmente futurea, investigas y te das cuenta de cosas que están pasando y que no tienen nada que ver con tu pensamiento. O sea, y de hecho, aunque los futuros son sumamente relativos o bueno, al sujeto que lo está estudiando, pues también los sistemas, pues al final son sistemas que están ocurriendo y que no van a dejar de ocurrir porque alguien los vea o no. Entonces, creo que el darse cuenta de estar viendo esos sistemas en un lugar en específico, en un tiempo en específico, te hace darte cuenta de ya cosas que podrían ocurrir, ¿no? Pero para nada es algo que nosotros tengamos en la mente así de que yo creo que va a pasar esto. Como yo decía, ¿no? Yo creo que todos vamos a cambiar a coches que se van a manejar solos y entonces ya no van a haber necesidad de comprar seguro. Son ese tipo de hallazgos que uno va teniendo en la especialidad. Saliste a validar tus prejuicios y pensamientos con hechos. Muy bien, muchas gracias. Sí, Alan. exactamente. Tú, Alan, platícanos un No, poquitito. yo rescato eso que dices, de que al final el futuro no está corriendo a la misma velocidad para todos en el mundo, ¿no? Al final hay un concepto que yo rescato mucho de esta especialidad, que es la posicionalidad, que es en dónde te encuentras y qué te determina a ti, todo tu contexto, ¿no? Obviamente, me pienso en un ejemplo, que cuando estábamos viendo esta plática de los futuros de Latinoamérica, ¿no? Específicamente entender un poco cuál va a ser la situación como región en diferentes rubros, ¿no? Económica, social, cultural, religiosa, y lo comparas contra Europa o contra otra región del mundo, obviamente hay diferentes contextos que atraviesan cada una de las realidades. Entonces, eso por un lado y por otro, también esto que dices de cada quien tiene como sus prejuicios y tiene sus ideas, y luego las señales al principio, porque las señales al final es como si lo explicamos así como cómo se ve esto de señales y este banco de señales que así le llamamos, pues es un documento que tiene la descripción de cada uno de los fenómenos, de las acciones, de los eventos que van sucediendo en ese sistema que mencionas, en donde, pues al final nuestro trabajo yo lo veo más como arqueológico, es un poco diseccionar todo lo que claramente no es evidente, ¿no? Porque para nosotros puede ser que el tema es muy claro, ¿no? O al menos eso creemos, pero al final hay cosas que tal vez no estamos volteando a ver, que obviamente estamos de alguna manera determinados por nuestro contexto de vida, nuestra experiencia, y ahí es donde está la parte interesante de la investigación, porque ahí es donde ya se pone, digamos que cambia totalmente las ideas, como los conceptos, preceptos que tú tenías de un tema, y ahí es donde hay que seguirle como desempolvando a esa parte para que encuentres esos eventos o esos potenciales fenómenos que pueden cambiar o alterar el sistema. Y eso lo veo también, porque hay clases, y quiero hacer este paréntesis, hay clases que platicamos del efecto mariposa y de ciencia ficción, narrativas de ciencia ficción, y sí, el tema de futurear, pues sí se futurea de diferentes maneras, pero la verdad es que hay un componente en donde tú tienes que imaginar ese futuro con los hechos que estás de alguna manera fotografiando, y la otra es con todo lo que tu investigación te dice, hablar con mucha gente del tema y del sistema, con los stakeholders, que precisamente es la gente que puede incidir en el cambio dentro del sistema. Creo que ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta de, ok, entonces yo cómo formo parte de este sistema y cómo quiero, también lo que decía al principio, cómo quiero generar un cambio o algo que realmente pueda yo hacer, puede ser algo menor o algo muy grande dentro de ese sistema para que se ponga en movimiento un cambio, ¿no? Y creo que esa es la parte interesante de esto, ¿no? Y no sé si me desvía un poco del tema, pero a mí me parece que, y los que están aquí escuchando, que si creen que esto es como nada más de vamos a sentarnos a ver las estrellas y a ver
qué nos imaginamos. No, es un componente, la imaginación, por supuesto, y la creatividad, pero sí es mucho trabajo de investigación, de documentación, de platicar con personas, de salir al campo a observar, ¿no? A ver qué cosas vemos y desarrollar nuevas habilidades que uno tal vez no tiene o no tenía, como el Zettelkasten, que igual si quieren lo menciono ahí porque creo que es una herramienta muy útil para la vida en general, ¿no? Tener como esta biblioteca de conceptos y de acciones, de noticias, de información que puedes accesar de una manera muy eficiente, rápida y tener todo a la mano, ¿no? Entonces, no sé, igual ya me salté un poco, pero quería mencionar unos conceptos que para mí creo que resonaron mucho en esta especialidad. Bien, gracias por compartirnos un poquito más, Alan. Y también me ayudas mucho para introducir la siguiente pregunta. Una vez que tuvimos la oportunidad de saber que era una señal, y tú mismo nos comentaste que una señal no únicamente es una noticia en un sitio web, en el Instagram, en YouTube, nos hablaste de ir al campo, pero una vez que nos dimos cuenta que en el campo también existían esas señales, la misma formación nos pidió, nos enseñó que toda esta formalidad de ir recolectando señales requiere algunas herramientas. ¿Cómo fue el proceso para ustedes de pasar de, sí, hoy escuché bien las noticias, tomé una foto? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer una vez que empezaron a capturar estas señales? Porque una cosa es decir, pues voy apuntando en mi libreta, tal vez lo voy registrando en un Excel. Requirió más allá de eso, requirió llevar una formalidad para tener una vista 360 grados y salir del sesgo de lo que todos traíamos acerca de cada uno de nuestros temas. ¿Cómo fue el proceso de ustedes de esa formalización de señales? Y una vez que se empezaron a adaptar a ese proceso que la misma formación nos dio, ¿cómo fueron viendo qué resultados alcanzamos con eso? Porque de no haberlo hecho así y de haber recopilado las señales sin la formación que obtuvimos, no creo que hubiéramos llegado al resultado que tenemos ahorita, que es formal. Creo que es creíble y lo más importante es basado en datos, no en suposiciones. Justo ya que ahorita que estabas diciendo eso, creo que en el fondo todos tenemos un poquitito de futuristas, ¿no? O sea, ahorita que lo platicabas de que, y ya cuando las categorizaron que hicieron, pues sí es cierto, ¿no? Porque uno sí está como consciente de cosas que están pasando, sí te estás dando cuenta, pero es hasta que lo haces como metodológicamente que dices, ok, esto sí tiene realmente un sentido, ¿no? Pero en realidad todos de cierta manera vivimos un poco como que analizando lo que está pasando para saber qué va a pasar, ¿no? O sea, en una escala muy, muy pequeña. Y creo que justo el rigor que da la especialidad es ese, ¿no? Sí está bien que estés como que al pendiente y al tanto y observando, pero si lo que observas no lo estás capturando, pues al final, pues tenemos un RAM medio corto. Entonces, lo que no mandas a tu banco, pues realmente si tienes mucha suerte o si eres una persona muy ordenada, quizá mentalmente puedes guardarlo en tu cerebro, pero yo creo que al momento de realmente categorizarlo y ponerlo en un banco, y aunque sea una señal, pues como hablábamos de Francesca Turno, que nos daba nos dio un workshop ella y nos platicaba de que ella realmente busca las señales en donde no debería de haber, o sea, en lugares que uno no se imagina, ¿no? En stickers de la calle, en comportamientos, en movimientos. Y creo que está muy bien que las señales sean casi cualquier cosa, pero creo que una señal, por lo menos para un futurista, no es una señal hasta que no esté en tu banco. O sea, le llames como le llames. Pero no sé si quieran compartir algo más. Gracias, Iván. Adelante, ¿quién más? Ya, yo podría decir, al menos en mi caso, que mi tema pues sí involucra, ¿no? Mucho acercamiento, ¿no? A los territorios, al espacio público. Algo que me ayudaba mucho es, ¿no? Tener como esa observación y documentar mucho como con la fotografía, ¿no? Creo que desde esta perspectiva de la fotografía, de cierta manera como que va
ayudándote a observar como lo no visible, de cierta manera, ¿no? Uno cuando va caminando va siempre a las prisas, pero cuando uno va caminando a un ritmo, ¿no?, más lento, observando, tomando fotografías, creo que es una buena práctica, un buen ejercicio, un buen hábito quizás, como de ver esas cosas que a lo mejor uno no está tan consciente, ¿no? O de tomar un momento como para estar en una banca sentado y estar sin hacer nada, ¿no? Simplemente observar, ¿no?, cómo va pasando el día, qué comportamientos van sucediendo, ver siempre como otras perspectivas, ¿no? El suelo desde arriba, etcétera. Entonces, un poco como ese ejercicio de ir, sí, agudizando como esa observación, ¿no? Y también esta parte como de tomar fotografías, creo que es un buen ejercicio como para ir descubriendo las cosas que a lo mejor uno no se da cuenta y que ahí puede haber ciertos indicios, ¿no?, de cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, veía, ¿no?, muchas cosas como de, la gente está poniendo no, muchos como objetos para ayudar a que los animalitos tomen agua o que se mojen, ¿no?, en los parques, ¿no? Entonces te habla un poco como de un comportamiento de, la gente se está preocupando cada vez más, ¿no?, por las especies que habitan estos espacios, o gente de repente, yo veía, ¿no?, en mi colonia, gente que de repente sale con su cubeta a regar las plantas del espacio público, ¿no?, de la vía pública. Entonces, ese tipo de cosas tan cotidianas que a lo mejor uno cuando va caminando normal las ve y dice, ok, un comportamiento extraño y ya, ¿no? Se pierde, no se documenta, etcétera. Pero cuando uno empieza como a verlo desde un punto de vista fotográfico, uno dice, ok, aquí hay algo sucediendo distinto que puede indicar, pues sí, un cambio, ¿no?, de la cultura, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, de valores, etcétera. Y que uno pues justamente tiene que estar atento, ¿no? Tiene que desarrollar un poco como la intuición de pescar, creo que esos momentos, ¿no?, que a veces son invisibles y que creo que quien estudia esto y quien investiga sobre esto debe de estar muy atento, ¿no? Debe tener esa mirada muy crítica de las cosas, cómo venían sucediendo y de las cosas que están aconteciendo distinto, ¿no?, en el día a día, ¿no? Con Y esto que eso. gracias, Mike. Con esto que nos compartes, me invitas a compartirles algo que sucedió en mi experiencia y fue este empuje de nuestra directora cuando estuvimos en la clase de antropología a sacudirnos y salir de la pantalla, porque las señales no solo se encuentran en el Internet y en la búsqueda de Google, las señales, como lo acabas de ejemplificar, están en el exterior. Y es también una invitación a volver a contactar con nuestros sentidos, inclusive un sonido, inclusive una imagen, inclusive algo que se está pegando en uno de los tantos paredes que vamos de vez en cuando volteando a ver, ahí se encuentran también las señales. Entonces ella nos recalcaba que la información está afuera, no solo en el celular o en la computadora. Tenemos que abrir los sentidos a toda esa información que a través de ellos está llegando y con las herramientas que nosotros tenemos, lo que bien dijo Iván, si no lo tienes documentado en tu banco de señales, no es una señal y te estás perdiendo de algo, ¿no? Entonces, eso también es una invitación a salir un poco de lo que la tecnología también podría estar sesgando nuestra observación, nuestra investigación y pues nuestro enriquecimiento de conocimiento. Hay que salir, usar nuestros sentidos y transformar eso a datos para poder fundamentar ese sistema que estamos estudiando. Alan, no sé si quieras complementar algo más acerca de este proceso para que pasemos a un tema diferente. Nada, yo creo que lo que ya dijeron Mike, Iván y tú, ya que creo que es eso, es abrir literalmente todos los sentidos, como aumentarlos, ¿no? Lo que puedas escuchar, lo que puedas ver, lo que puedas palpar. Todo. La realidad es que yo encontré señales, como dices, en la calle, en postes de luz, ¿no? Con comunicados o con
algo, algo que como una carta de amor abierta a la colonia y las vas encontrando en rincones, como decía Iván, donde menos te lo esperas. Y creo que también otra cosa importante es decir que es un trabajo de continua, de mejora continua, porque no necesariamente lo que ya entró a tu banco como una señal o como algo que va a poder incidir en tu tema, necesariamente es una señal o va a permanecer o realmente es una señal, vamos a decir que débil o algo que realmente va a poder ser un fenómeno o una actividad que denota que va a haber un fenómeno que puede tener un cambio o una evolución dentro del sistema. Entonces, nada, creo que la parte de banco de señales me gustó mucho y también rescato lo que decía Iván de Francesca, que al final también se puede, mucho de lo que vemos ya en el día a día, dentro de las imágenes que vemos, las series, las películas, todo lo que hay allá afuera, de repente puede ser que en una palabra, en un meme, en algo esté escondida una señal. Y creo que también es válido poderlo capturar y poder ejemplificar o contar un tema con pues, estas formas de comunicación actualmente, ¿no? Entonces, bueno, nada, es una actividad muy divertida y para quienes se vayan a unir a la especialidad, les auguro que se diviertan mucho y que esto ya lo tengan como una práctica pues continua, porque ya no, el banco no se acaba ahí una vez que lo entregas, es como algo vivo, es algo que se sigue moviendo, ¿no? Todo el tiempo, entonces. Muchas gracias, Alan. Chicos, para todos nosotros, ¿qué fue lo sorprendente y qué fue lo inesperado en este viaje? Bien, dice yo, sorprendente e inesperado. Bueno, a ver, ya sé que acabo de hablar, pero en lo que piensan mis colegas, compañeros, queridos galletas, para mí creo que esto que nos advirtieron, la parte de que los futuros se tienen que estudiar en grupo, en conjunto, en comunidad, porque si no se comparte información, si no hay como este intercambio, si no se enriquecen los puntos de vista, creo que se pierde mucho del valor de los futuros o del futuriar. Entonces, eso que nos dijeron al principio sí es un hecho y a mí me sirvió mucho poder hacer esta pequeña comunidad con mis compañeros que ahora pues ya son amigos cercanos, ya los veo y digo, siento que hace años no los veo, pero me gusta estar en este presente con ellos. Y la otra es que sí, definitivamente es algo que te agita y no sabes ni qué tren te atropelló. Yo creo que el estar teniendo acceso a tanta información, a tantos datos, tantas metodologías, a estar en el centro del huracán, en el ojo del huracán del tema en cuestión, sí te puede llevar a un punto de no retorno y donde las cosas obviamente no solo hablas de tu tema, hablas de los futuros en general, cómo vemos el mundo. Entonces, al hacer estos ejercicios, por ejemplo, los de Camacho, Jorge Camacho, que hicimos de cómo te ves en tantos años, qué vas a estar haciendo y como todos esos ejercicios que hicimos de reflexión, son fuertes, ¿no? Al final, ¿cómo te ves en ese futuro? ¿Cómo quieres llegar a ese futuro? Creo que es un golpe fuertísimo emocional y intelectual y yo sigo procesando eso. Entonces, sí es algo que tienes que saber que te vas a subir y es una montaña rusa y va a dar muchas vueltas, pero al final el resultado es muy satisfactorio. Nada más digo que es un recorrido que tiene muchas rutas, nada más. Y eso es lo que a mí me dejó y me sorprendió con lo que quedé, digamos, lo que me quedó más grabado. Bueno, creo que algo aquí que también me pareció a mí muy, muy impactante, y yo creo que todos un poquitito, es pues a la hora de investigar cómo realmente no somos muy rigurosos, ¿no? Cuando lo estamos haciendo, pues normalmente. Creo que cuando empezamos a platicar ya con esto, creo que sí es directamente Carla la culpable. Ah, no, no es cierto. Creo que es algo que es para todos la gente que estudia futuros.
es realmente pues preguntar tus fuentes, ¿no? Creo que yo sí me volví un poco, después de toda esta especialidad, un poco más escéptico. Cuando la gente dice cosas, yo digo así como de que, ¿y de dónde vienen tus datos, brother? ¿No? ¿De dónde Todo estás un sacando? inspector gadget. ¿De dónde estás sacando esa información? No, pues porque realmente uno se da cuenta que uno también saca datos súper tontos que no tienen ningún fundamento, ¿no? Ya cuando empiezas a investigar, bueno, ¿quién escribió esto? ¿De dónde salió? ¿Y quién lo dice? Y dices, ¿estás basando tu investigación en algo que compartió el de forma? No. O sea, creo que eso sí es algo que me cambió a mí mucho, ¿no? Porque, o sea, lo digo así como sencillo, pero sí, en realidad sí me cambió en mi forma de ser al día a día el preguntarme y todo lo que dices de dónde viene, ¿no? O sea, que la gente luego dice comentarios como muy, muy fuertes, así acerca de lo que va a pasar y es que esto va a pasar por esto, pero así como que, ¿y de dónde sacaste esos datos para que eso realmente, o sea, cómo sustentas eso que estás diciendo, ¿no? Y eso sí es algo que la especialidad me dio, ¿no? Como quizá ya tampoco yo mismo me aviento a decir un pronóstico tan fuerte porque digo, pues la verdad es que no tengo datos, ¿no? No tengo información para estar interviniendo de esta manera en una conversación quizá, ¿no? Digo, eso ya es a lo mejor algo personal, pero sí, sí me volvió mucho más escéptico y mucho más como de escoger el dato, ¿no? Escoger lo que quiero decir y cómo lo voy a decir, porque Selectivo. es selectivo, esa es la palabra que estamos buscando diario. Gracias. Ya. Gracias, Iván. Mike. Yo, o sea, yo podría decir que algo que te sorprende durante todo esto es que cambia tu forma de ver como tu día a día, ¿no? Como que de cierta manera esta investigación te exige un poco como que habitar la realidad desde una posición muy observadora, muy crítica. eh, entonces, uno ya va como que adquiriendo esa capacidad crítica de observar las cosas y de decir, esto a lo mejor que parecía muy raro, podría ser un indicio de algo más, ¿no? Entonces ya uno va, ¿no? Por la vida, en el transporte público, en su día a día, y como que los hechos, los acontecimientos, las cosas que van sucediendo, uno como que las empieza a absorber y, y te hacen como reflexionar, ¿no? Como en torno a qué podría pasar si esta pequeña acción o este pequeño acontecimiento avanza, ¿no? A futuro. Entonces, creo que lo que te sorprende es que tu capacidad de observar va cambiando, ¿no? Se vuelve más aguda y sí, o sea, como que te va detonando este pensamiento prospectivo de imaginar, ¿no? Las cosas cotidianas que van cambiando y hacia dónde pueden ir, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Como sí, como este proceso te va empujando, ¿no? A agudizar tu observación. Gracias, Mike. Antes de compartirles mi respuesta, no quisiera que se me olvidara algo que creo que es relevante que nos comentó Iván. Iván hablaba de ¿y dónde está la fuente de tus datos? Esta es una de las características que tiene nuestro diccionario de señales. Todas las tendencias que se encuentran reportadas en este diccionario y en el que realizó la generación anterior tienen prácticamente su QR directo a lo que es el banco de señales de cada una de las investigaciones. Entonces, pueden tener la tranquilidad de que este es un trabajo elaborado de manera profesional y documentado con la rigurosidad que implica y que es necesaria para poder hablar de una tendencia. Entonces, en cada uno de ellos lo van a encontrar y también los invitamos a que lo consulten para que puedan conocer pues, los diferentes lugares donde cada uno de mis compañeros encontraron y recopilaron esas señales. Para mí, lo sorprendente fue salir y ampliar mi capacidad de escuchar a las personas. Las señales que mis compañeros y una servidora recopilaron también vienen de personas que nos prestaron su voz en cada uno de los particulares temas de investigación. Esto lo hicimos a través de una técnica que se llama entrevista etnográfica, la EFR, y para nosotros fue importante darle ese espacio a las personas para que nos dejaran saber qué pensaban y cómo se veían en este tema hacia el futuro.
Entonces, también creo que para mí eso fue lo sorprendente, saber que puedo empezar a desarrollar mi capacidad de escuchar a las personas, apagar mis sesgos y mis prejuicios y tomar y documentar las señales de aquellos a los cuales no se les ha dado una voz, tal vez porque no escriben una nota en el periódico, tal vez porque del tema no ponen un post en Instagram o en Facebook, pero si tú les pides un tiempo para que ellos hablen de ese tema que también te interesa a ti, te pueden aportar datos muy valiosos. Entonces, para mí lo sorprendente fue lo que encontré al darle voz y registro a las ideas de las personas, y lo inesperado es lo variado que ellos pueden tener de sus expectativas del futuro sobre nuestros temas. Entonces, ese sería mi compartir. Ahí, nada más para agregar a esa idea, ya que, o sea, al final creo que la importancia de hacer este tipo de entrevistas es profundizar, ¿no?, en ese imaginario colectivo en torno a cómo estas personas están observando quizás los mismos hechos que tú, cómo los están interpretando y cómo los están sintiendo, ¿no? ¿Cuál es ese sentir, ¿no?, respecto a estas expectativas, a estos deseos, a estos miedos? Y eso pues también al final habla de la realidad, ¿no? Una investigación de qué es lo que está pasando actualmente, cómo se está viendo cierto tema, cierto fenómeno de investigación. Y al adentrarte como al imaginario, enriquece mucho más, ¿no?, la investigación, te aporta nuevas miradas, como decía, ya que te puede permitir salir de tu sesgo y al final, al enriquecer esas miradas a futuro, pues lo que hace es también detonar mayor imaginación, mayores posibilidades, mayor creatividad, etc. Y eso no se daría, ¿no?, de tener solo una persona observando los hechos y la realidad, ¿no? Se necesitan más miradas y eso es lo que detona un poco más la complejidad, ¿no?, de cada uno de los temas y pues enriquece al final los proyectos de investigación. Muchas gracias, Mike. Ahora, tratando de volver a hacer esa retro en el tiempo, una vez que ya nos encontrábamos tan contextualizados de ese tema que nos habíamos propuesto investigar, teníamos que dar un paso importante, pasar de las señales a las tendencias. Teníamos que determinar ciertos patrones para decir esto va a ser una tendencia. ¿Cómo supieron ustedes que ya estaban encontrando ciertas tendencias en ese banco de señales que tenían? ¿Qué les estaba diciendo? Puedo definir una tendencia, esta tendencia que está ahora en nuestro diccionario. ¿Cómo fue el proceso para crearla, para llegar ahí y decir, de 150 señales que tengo, creo que estas 5 tendencias son relevantes? Yo creo que, bueno, ¿quieres decir? ¿Yo? Ok. Yo creo que es un poco verlo visual, ¿no? O sea, como graficar y como que también esta parte de, sí, tal cual, de visualizar la información, es que es algo que también hicimos con puntitos y con imágenes y con tamaños, jugando un poco con las dimensiones de palabras, de temas, etcétera. Creo que eso al final te iba dando como una guía, una pista de qué datos se correlacionaban uno con otro y podía indicarte que ahí hay algo que se está consolidando o que se está gestando, ¿no? Como una ola que viene y que la estás viendo todavía un poco lejana, pero dices, aquí hay algo que viene, hay varias fuentes, varias personas, varias cosas que vi, me indicaron o me dieron como esa dirección de que claramente es algo que no puedo ignorar. Entonces, para mí creo que verlo, no, o sea, tal cual, visualizarlo y como juntar todo ese banco en una sola pantalla, creo que te ayuda muchísimo a decir, esto puede ser o esto ya está pasando, esto ya pasó y no es nuevo, ¿no? O sea, nada más es algo que se está repitiendo y que es algo cíclico, ¿no? Del comportamiento humano, de lo que vivimos aquí en México, por ejemplo. Entonces, creo que también dentro de este trabajo de tendencias, también tienes un componente y una parte muy importante que es decir, esto que ya había definido como tendencia, tal vez no es tendencia, tal vez es algo que pues más o menos ya estaba sucediendo, tal vez es algo que la gente ya conocía, que hablando con más gente o este agotamiento categorial que es
al final, cuando ya no tienes más información de un tema o de algo en específico, pues dices, ya, hasta aquí llegó la búsqueda por ahora. Y si tardaste o si fue muy corto ese camino, creo que ahí también te das cuenta de claramente es algo que ya la gente conocía o es algo que la gente no tenía idea y que claramente es algo que tienes que ponerle la lupa para ponerle ahí como un apartado específico y ver si se convierte en una tendencia. No sé, Iván, ¿qué ibas a decir tú con esto? Bueno, pues es que es un poco lo que dijiste realmente, pero yo pensaba que realmente la investigación un poco te va hablando. Creo que cuando vas juntando cosas, la misma investigación te va diciendo así como de que esto se está repitiendo, ¿no? O sea, como que hay algo aquí y le vas dando un poquitito más de búsqueda y vas encontrando más, ¿no? Entonces, creo que a mí algo que me ayudó muchísimo en esto fue hacer el Gigamapa. Creo que realmente la investigación y ir puntuando las cosas que yo iba encontrando y cómo me llevaban a otras cosas, creo que esto fue como muy, muy, muy útil para la hora de darme cuenta de las tendencias, porque cuando yo estaba capturando las señales y me estaba dando cuenta de esta ruta que me estaba llevando la investigación, pues sí me di cuenta de que de repente había cosas que yo encontraba un mar de información y cosas que no encontraba casi nada, ¿no? Entonces, creo que es que como en un inicio les decía, ¿no? Realmente, pues no es que sea algo que nosotros nos inventemos, sino que uno va investigando y lo vas viendo y te vas dando cuenta de las cosas que pasan y dices, ok, esto es una tendencia, evidentemente, si he estado investigando y se repite y se repite y se repite, pues esto es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces Oye, creo que... es como transitar en los rápidos, ¿no? Te metes y aunque le quieras remar a un lado, la misma corriente te va llevando hacia un lado con una cierta intensidad, ¿no? Y qué bueno que dijiste gigamapa, porque era una palabra que yo quería decir. Si vieron el meme de esta persona que tiene como estambres en la pared y junta puntos uno con otro y tiene como muchas fotos como si fuera una escena del crimen donde está investigando algo o intentando resolver un misterio, es justo eso. Y creo que esa parte es muy divertida, es como un collage mental de todo ese banco de señales. Y no sé, creo que eso, al final, tal vez se escuchen conceptos muy avanzados, pero creo que es importante que se los podamos transmitir de una manera en la que un niño lo pueda entender también y que literal, ¿no? Cualquiera que vea ese gigamapa debería de poder leerlo, ¿no? O sea, debería poder entender cuál es esa ruta que tú quisiste, a la que te llevó la investigación. No, y un poco también, o sea, como les decía, ¿no? Es algo que ya somos, o sea, ya realmente uno trae un gigamapa en la cabeza, solamente falta que lo pongas en una pared, o sea, creo que cuando o sea, justo esto nos ayudó a centrarnos en un tema, ¿no? Pero creo que como futurólogos, futuristas o eso que somos como por propia manera de nuestro ser, creo que somos como personas que estamos investigando, creativos, que estamos observando. Entonces, pues justamente el tener ese gigamapa a mí me funcionó muchísimo. Yo de hecho ya lo he usado varias veces con otras personas así de que, oye, pues es que bájalo a papel y haz los vínculos de cómo se está realmente relacionando lo que estás pensando, ¿no? Y bueno, para mí eso fue lo que más me arrojó la visión de tener una claridad en las tendencias, en darme cuenta que las rutas iban hacia allá. O sea, no era algo que yo me estaba imaginando o algo así, sino que la investigación me estaba dirigiendo hacia ese lugar y en ese lugar había mucha información, entonces era obvio que era una tendencia, ¿no? Ahora que estamos... Yo, Adelante, Mike, adelante. faltaba yo, pero muy rápido. Dale, dale. O sea, creo que sí hay un componente muy fuerte en la importancia de cómo al visualizar datos, ¿no? Cómo al poder sintetizar los datos, ya sea en imágenes, ¿no? O tener los datos de tal manera que uno pueda observarlos, ¿no? Como decía Alan, como en estos mapas, ¿no? Como de fotos tipo Sherlock Holmes, ¿no? Tener estos cruces, notas de insights, etcétera. Creo que hay algo ahí que lo visual te permite desentrañar, ¿no? Esos patrones, esas conexiones aparentemente no visibles, ¿no? Y por otra parte, algo que también, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho era ir rastreando estas señales tiempo atrás, ¿no? Como también verlo desde una línea del tiempo, ¿no? Como este hecho sucedió en tal año,
y después avanzó hacia este año. Entonces un poco como ir viendo ese comportamiento a través del tiempo, del pasado para el presente, y de ahí también te ayuda, ¿no? Como ver, ok, esta es una tendencia que ya se viene gestando desde cierta etapa hasta el presente y que ya tiene a lo mejor unos años, ¿no? Atrás, quizás, y que a lo mejor tú apenas la estás viendo desde hoy, ¿no? Entonces, es un poco también como ir viendo esa línea histórica, ¿no? De hechos, de señales que van apuntando hacia cierta dirección y que uno cuando ve al pasado y regresa al presente puede decir como, ok, esto viene yendo hacia esta dirección ya desde tiempo atrás, ¿no? Entonces un poco también es eso, ¿no? Verlo como esta línea del tiempo y tener este diálogo temporal, ¿no? Con los hechos. Gracias, Mike. Chicos, desde esta experiencia que ahora tenemos de lo que es una señal, un patrón, una tendencia, y tuvimos ya la oportunidad de formar un diccionario de tendencias, ¿cuál sería su opinión para las personas que nos están acompañando el día de hoy acerca de aquellos reportes de tendencia que normalmente vemos cada año que aparecen en diferentes contextos? ¿A ustedes cómo invitarían al público en general a decirles, ojo, porque esto no es un reporte de tendencias, ojo, esto es lo que tienen que darse cuenta para saber si este reporte de tendencias es confiable o no? ¿Qué les sugerirían? Tal cual, la próxima vez que veas, perdón, Iván, tenías la mano levantada y yo aquí atropellándote Perdón. No, con es tu... que hay una pregunta en el chat que me parece interesante. A No sé ver, si la pudiéramos abordar antes sí, claro. de esto o quieres dar tu No, opinión. de una, vamos a contestarla. ¿No? Juan nos dice que él considera que cuando uno se enfoca en algún tema que es de nuestro interés, ya sea por estudio o trabajo, la información va fluyendo. Sobre todo cuando obtenemos antecedentes que te van a ayudar a obtener una posibilidad de que sucedan ciertas situaciones en el futuro a corto o a largo plazo. Bueno, pues creo que esto es como una síntesis de lo que hacemos un poco, ¿no? Creo que sí, realmente cuando uno va investigando el tema más a fondo, pues puede encontrar justo todos estos datos que te ayudan a tomar decisiones. O sea, el proceso de futurear un poco es tener toda esta parte de investigación para que esta investigación te pueda llevar a un proceso de estrategia, ¿no? Entonces, creo que sí, totalmente, Juan. Lo que tú estás diciendo es definitivamente de lo que estamos hablando. Y yo lo que quería complementar con esto que dices, Juan, que es bastante acertado, es la próxima vez que reciban un reporte de tendencias, váyanse a la última hoja o a donde sea que tengan como la parte de dónde viene la información y encuentren esas señales de dónde se están sacando estas tendencias. Hay reportes que no tienen señales o que no están documentadas o no hay pie de nota de donde se indique de dónde salió la información. Y hay muchos reportes de tendencia que pueden ser como estos productos mercadológicos como para venderte una idea o un tema y que no necesariamente es algo que tuvo una investigación, sino que es una agenda que quiere de alguna manera plantar un tema o una ideología específica sobre una industria o sobre algo específico, ¿no? Entonces, para mí es eso. Y la parte de rastrear la señal o de entender de dónde vino la información, creo que es muy interesante también, es muy divertido. Y yo creo que lo veo con otros ojos ya y espero que con esta información que les dimos poca puedan también empezarlo a ver diferente. ¿Qué dices tú, Mike? Sí, o sea, a ver, al final, sí, muchas veces, ¿no? Estos reportes de tendencias pueden caer quizás en reportes de deseos o reportes de miedos desde un punto de vista particular, ¿no? Entonces, pues uno cuando va, ¿no? A consultar este tipo de reportes, pues como siempre, ¿no? Hay que tener siempre esta mirada crítica, ¿no? ¿De dónde viene esta información? ¿Desde qué punto de vista se está planteando cada uno de estos temas? Y sí, ¿no? Discernir muy bien, ¿no? Como bien decían, de dónde están soportando, ¿no? Mucha información, de dónde están diciendo que hay un patrón, etcétera. Y bueno, ¿no? O sea, al final los reportes, pues, hay varios y pues uno tiene que estar ahí como que
cuidándose, ¿no? De detectar como cuáles son los más neutrales, ¿no? Desde un punto de vista como de no están, ¿no? Apoyando cierta agenda o no están empujando cierto tema particular. Entonces, pues eso, ¿no? Al final siempre la mirada crítica que uno puede tener de este tipo de trabajos. Tenemos una pregunta más. ¿Alguien quisiera contestarla o ayudarme a contestarla? Porque no se los comento. Dice, con tanta información que nos inunda en todas las redes sociales, medios de comunicación, foros o conversaciones casuales, ¿cómo podemos cuidar no caer en la especulación? Uf, es muy difícil. Yo no sé si tengo una respuesta en este momento. Yo creo que tenemos una sobresaturación de información en todos lados y todo en todos literal. Ahora ya hay nuevas redes sociales donde ya hay más información y donde se siguen como tocando ciertos temas de cierta forma. Yo creo que para mí es irte sensibilizando con los temas que te interesan o que quieres investigar y al final si tienes que, vamos a decirlo coloquialmente, agarrar colmillo para poder discernir entre información que claramente busca proponer un cambio o alterar el sistema o que es mera agenda de alguien o de una persona o de un grupo de personas que está buscando de alguna manera influir en la percepción de ese tema. Es muy difícil, la verdad es que con el tiempo que nos queda, no sé si podríamos llegar a una respuesta contundente, pero creo que yo diría eso. No sé qué opinan mis colegas. Bueno, yo creo que una herramienta para no caer en la especulación, pues es justo este banco. O sea, realmente la única manera de darte cuenta si tu información, o sea, tienes que tener varios puntos de donde estás sacando información. O sea, es muy importante eso también, como la manera más fácil de sesgar tu información es buscarla en el mismo sitio, ¿no? Entonces, yo creo que hacerlo de una manera lo más integral que puedas, o sea, tratando de buscar todas las aristas de ese sistema que estás investigando y buscando bajar muchas señales, porque la especulación y nuestros sesgos normalmente vienen de ideas como muy claras, ¿no? Como ese sesgo que yo tenía de los vehículos y cómo iban a cambiar. Realmente no es que tengamos sesgos para, bueno, probablemente sí tenemos sesgos para todo, pero ya con una buena cantidad de señales uno puede tener pues ya de una manera más clara lo que está investigando, ¿no? Y ya eso te ayuda un poco que no sea cuestión de especulación, sino una cuestión mucho más de análisis, ¿no? Análisis y categorización. Eso ayuda muchísimo. Eso es básicamente una de las cosas que más hemos trabajado acá, es maneras de categorizar tus señales y de darte cuenta cómo esas señales se relacionan unas con las otras, ¿no? Hay programas súper complejos, como veíamos hace poco, estábamos analizando un sistema que se llama Micmac, que se trata de analizar muchas variables de un sistema y luego llevarlas entre todos y darse cuenta qué tanto están involucradas unas con otras y cómo estas se relacionan también de maneras que no entendemos. Entonces, pues yo creo que la información misma es la que te evita que te sesgues. O sea, el tener una investigación sólida, con buenas bases, con buenos datos y bien categorizada, va a evitar que tú estés especulando o que estés sesgando tu investigación. Y yo Sí, también yo nada más- adelante, Jaque. Y yo también invitaría a agregar, si eso que estás leyendo, visualizando o escuchando es del contexto que a ti te interesa, es de la geografía que a ti te interesa, es del área en la que a ti te interesa, porque también para soltar un hecho puede ser demasiado general, pero podemos estar hablando del cono sur, del cono norte, de Europa, y entonces ya no hace match con lo que tú estás buscando. Entonces es ubicarte. Es de mi contexto, es de la geografía, es de la línea de tiempo la que yo estoy buscando, y eso creo que también te ayuda a limitar y poder validar si junto con el resto de lo que estás escuchando y visualizando es algo que sí agregas y pones en tu banco personal o simplemente lo desechas. Adelante, May.
Sí, nada más como comentario rápido. O sea, creo que algo que puede servir mucho como para evitar el bullicio que hay en redes sociales y en estos formatos de información pues sí, traen mucha información. Es un poco como volver a mirar esas fuentes primarias, ¿no? Que nos acercan más a la realidad y que se pueden convertir un poco en anclas, ¿no? Quizás evitar llegar a la información ya después de muchas interpretaciones, de muchas lecturas, y tratar como de acercarse, ¿no? A esas fuentes primarias en las que uno pueda de forma crítica tener, ¿no? Ese punto de vista más aterrizado, ¿no? De los hechos y de la información. Entonces, pues eso, quizás ahí buscar más, acercarse más a esa fuente primaria. Bien, compañeros, nos vamos acercando al cierre de la sesión. A mí me gustaría que ustedes eligieran yo sé que hemos tenido una cantidad de experiencias y conocimientos adquiridos en este año sin igual, pero si pudieran tal vez regalarme o elegir una frase, una palabra o una experiencia de lo que les ha dejado este largo camino de un año, y que le pueda aportar algo a las personas que en su día a día se den cuenta que pues son esos investigadores de sus propios temas de interés y que pueden ir más allá con algo que ustedes les puedan aportar. Así, rapidito. Para mí, el futuro nos concierne a todos. Queramos o no, cada acción que tengamos, cada omisión o cada tal cual, cada cosa que hagamos en nuestro día a día, en nuestra vida, sí va a tener repercusión, aunque no lo veamos y de forma inmediata, ¿no? Entonces, los invito a ahora sí que hacer un poquito más este ejercicio de autorreflexión de qué comportamientos, qué cosas, qué hechos, acciones estamos ya en ese modo de piloto automático haciendo o llevando a cabo, que realmente no nos ponemos a pensar cuál es el impacto posible que eso puede tener en muchas direcciones, en muchos sentidos, y que aunque no lo veamos, es como, ahora voy a irme al lado coloquial, como esa juego mecánico de la feria en donde si escupes estando boca abajo o como está desde ahí que ves el piso, te va a caer de regreso. O sea, no lo ves ahorita, pero eventualmente te alcanza, ¿no? Entonces es como, ¿cómo podemos ser más conscientes de todo lo que hacemos? Para mí es eso, con eso rescato y cierro. Gracias, Alan. Adelante, ¿alguien más? Bueno, a ver, algo que podría decir es que, o sea, al final, durante todo este año de la especialidad, de cierta manera se siente como si uno despertara de la Matrix, ¿no? Un poco ya lo hemos estado platicando. Estamos muy acostumbrados a observar el día a día pero no realmente, no observamos realmente, ¿no? Las cosas que suceden. Entonces, un poco durante todo este año es empezar como sí, estar como en un presente distinto, ¿no? Más crítico, más observador, eh, con esta idea, ¿no? De estar con todos los sentidos abiertos, eh, y que al final pareciera contraintuitivamente, es un poco como también despegarse pues de esta realidad, ¿no? Que nos empuja siempre a estar conectados, ¿no? A redes sociales, a las tecnologías, a estar siempre distraídos, etcétera. Entonces, es un poco salir de esa inercia, ¿no? Que nos hace estar apagados sensorialmente un poco de, de la realidad, ¿no? Entonces, un poco como estar en esta especialidad es como volver a conectar con uno mismo, con sus sentidos, habitar, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra realidad, los demás, ¿no? Los otros, etcétera. Entonces creo que es algo bastante inspirador, como sí, de empezar como a observar la realidad desde un punto de vista más consciente, ¿no? Más presente, etcétera. Entonces, pues eso. O sea, realmente te inspira como a poder observar otras posibilidades, ¿no?
Gracias, Mike. Iván. Bueno, yo me quedaría, la verdad, con todo este aprendizaje que nos hizo también para nuestro futuro personal. Creo que la realidad es que cuando tú analizas sistemas y ves cómo todos analizan sistemas y todo este asunto, pues también esta materia de Mutant creo que me hizo pensar mucho en mi persona y en cómo es que yo percibo mi futuro, ¿no? Y el futuro que quiero ver. Y creo que esa fue una reflexión que a mí me hizo cambiar mucho, como que darme cuenta que si yo no estaba bien, tampoco iba a poder dar como que futuros muy prometedores para todos, ¿no? Entonces creo que el aplicar los futuros en tu propia vida y tener como una intención y un lugar hacia dónde dirigirte y todo esto te brinda una estabilidad que también se puede traducir a la hora de hacer un reporte de tendencia, hacer un reporte de futuros, ¿no? Al hacer una investigación, pues como lo veíamos con José Ramos, ¿no? O sea, realmente el estudio de futuros va directamente relacionado con quién lo ve. Y entonces el nosotros ser pues un poquitito mejores de lo que éramos y realizar esos estudios, pues realmente sí cambian las cosas, ¿no? Entonces, creo que a mí me ayudó mucho personalmente y laboralmente también, o sea, hizo muchos cambios en mi vida. Gracias, Iván. A mí me gustaría ya para cerrar compartirles con lo que me quedo, y es que el futuro es igual a responsabilidad y acción en el presente. Si darme cuenta de si seguimos con las mismas acciones en este momento, cuál sería nuestro posible futuro, una vez que se analizó el sistema de lo que elegimos, o inclusive, como bien dice Iván, de elegir y analizarnos a nosotros mismos, dices, no quiero este futuro probable, me gustaría más este futuro preferible, y creo que tenemos en este momento la pausa necesaria para cambiar las acciones y acercarme lo más que se pueda a esto que estoy visualizando. Entonces, les repito, para mí, futuro es responsabilidad y acción en el presente, y creo que, como bien dijeron mis compañeros, no solo se aplica para nuestras personas, sino más bien si lo aplicamos a nuestras personas, creo que vamos a empezar a modificar el sistema o los sistemas a los cuales pertenecemos. Me despido, les agradezco a cada uno de mis compañeros, colegas, amigos que estuvieron aquí con nosotros. Disfruté enormemente esta charla con ustedes. Alma, te damos y te devolvemos los micrófonos. Cualquier comentario de ti para nosotros y para la audiencia, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jax. Creo que Mike tiene algún comentario final, ¿no? ¿Tiene la mano alzada? Mike, ¿quieres decir algo? Por favor. Sí, muy rápido. O sea, para todas las personas que nos están escuchando, de cierta manera hablamos mucho de futuros, en plural, no futuro. Y creo que esto es como un punto clave para entender este campo de estudio, porque uno cuando ve desde la perspectiva plural de los futuros, uno está abierto también a esas posibilidades, ¿no? Que muchas veces uno no ve. Entonces, y eso se vuelve como un superpoder, ¿no? Uno empieza a poder expandir su imaginario, expandirse las posibilidades. Y creo que es algo que, por ejemplo, en contextos como Latinoamérica, es muy difícil, ¿no? Vivimos en un presentismo que no nos deja pensar a futuro y en otras posibilidades. Entonces, más que nada, o más que nunca, más bien, es de suma relevancia empezar a pensar en otro tipo de futuros, ¿no? Pensando en contextos de crisis como los que tenemos actualmente. Entonces, necesitamos reimaginar, ¿no? Nuestras realidades, y para eso pues necesitamos la mirada prospectiva para poder expandir, ¿no? Esos imaginarios y esas posibilidades. Y pues nada, termina ahí mi participación. Excelente, Mike. Excelente a nuestros panelistas. Pues sepa la audiencia que estos panelistas forman parte de una tribu, una generación que acaba de egresar de la especialidad en diseño del mañana por parte del Centro de Estudios en Diseño, Cine y Televisión, con quien esta asociación, la World Future Society, tiene
un convenio, una alianza estratégica, de tal manera que serán muchos más eventos en los que podamos trabajar en conjunto, pero si ustedes forman parte de la asociación, sepan que pueden también tener acceso a beneficios dentro de Centro, que también es una escuela muy viva, es una escuela que mantiene un contacto constante con sus egresados y egresadas, y uno de esos ejercicios es justamente esta magnífica presentación del diccionario de tendencias y señales. Yo les felicito y quiero compartir que yo tuve una convivencia maravillosa con esta generación, con esta tribu de Galledators. Ahora en diciembre pudimos hacer un trabajo de campo etnográfico, justamente como bien lo han señalado, acercarnos a nuestros actores, a nuestras actoras en su contexto, compenetrarnos de esas otras dinámicas que expanden nuestro sistema, que nos dan cuenta de otras paradas dentro de nuestros mapas y nos indican un poco por dónde va el territorio y poder captar mejor esas señales, además de que cantan estupendamente. Y bueno, eso también me lo llevo en el corazón. Muchas felicidades, mucho éxito en sus proyectos. Muchas gracias a la doctora Carla Paniagua, la coordinadora y la impulsora de estos estudios a través de la especialidad en diseño del mañana, que ahora se llama Estrategias y Soluciones. Ella es la gran amadríade, le digo, la cuidadora, la protectora de estos árboles de reflexión, sabiduría y conocimiento para anticipar, imaginar y construir futuros como los que merece nuestro país y nuestra querida región latinoamericana. Sin más, les agradezco muchísimo, les felicito, muchas gracias a la audiencia y seguimos emplazados para futuras ocasiones. Muchas gracias de corazón, que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes.